¿Estrés agudo o estrés crónico? ¿Sabes entender estas diferencias? Porque uno te puede costar la vida. Esto es Maestría Humana y hoy vamos a entender un poco cómo funciona el estrés. Maestría Humana. Bienvenidos a este espacio, este episodio de Maestría Humana en donde queremos tocar este tema que es bastante complicado y tiene relación con el estrés. Y es que hasta hace mucho yo tampoco conocía la diferencia y tuve que vivir un proceso bastante complicado hace algunos meses para poder entender que hay algo que se llama estrés agudo y hay algo un poco más complejo que es el estrés crónico. Y el estrés crónico tiene unos síntomas bastante fuertes, desde la irritabilidad, la falta de poderte concentrar, el hecho de pasar agotado todo el tiempo y en lugar de que el estrés sea algo que te ayuda a avanzar en la vida, te apaga, te bloquea. Tuve que acudir a un especialista que de hecho hemos tomado la decisión de justamente hacer 2 episodios de este estrés. Estoy hablando del doctor Gustavo Roballo y te pido que vayas aquí a este otro video para que entiendas desde una conceptualización un poco más científica lo del estrés crónico. Sin embargo, no podía dejar pasar el hecho de compartirte desde mi experiencia propia lo que sucedió. Entendamos esto, y es que el estrés le podemos definir como un conjunto de síntomas por un lado y síntomas que vienen digamos que disparados a través de un sistema propio del cuerpo que tiene que ver con neurohormonas, así como lo escuchas, neurohormonas. Vamos a ver, nuestro cerebro cómo funciona en términos emocionales. Cuando tú tienes en el entorno un conjunto de circunstancias a las que estás sometido, estás viviendo el día a día, pensemos en tu trabajo. Lo que sucede es que conforme va avanzando estas experiencias, tu cerebro lo que hace es comunicarse con tu cuerpo a través de unos químicos. Estos químicos básicamente se producen en un espacio de tu cerebro que se llama hipotálamo. Haz cuenta que el hipotálamo es una especie de fábrica química que está justo aquí en el centro del cerebro y que produce estos neurohormonas, estos neuropéptidos como se les conoce, que lo que hacen es viajar a tu célula. Te pongo un ejemplo. Estás pensando un rato en tu trabajo y estás en ese día a día sin ningún problema y escuchas la voz de tu jefe o de un cliente que te está haciendo algún tipo de reclamo. En ese momento, a través de un poco este susto, este miedo, esta pequeña angustia que va a llegar a tu cerebro, este hipotálamo empieza a producir estos químicos. ¿Para qué? Para que a través de esto tu cuerpo, se prepare, sea para luchar o sea para huir. En el caso del estrés producimos químicos, por ejemplo, como el cortisol, que tiene que ver inclusive, imagínate tú que el cortisol lo que hace es dejarte tu sangre como más ligera, inclusive no puede coagularse tan rápido. ¿Por qué razón? Porque si estuviera ante una situación realmente amenazante, mi cuerpo tiene que prepararse para huir. Y en esa huida necesitamos que nuestros pulmones, nuestro corazón se oxigenen y esta sangre vaya mucho más rápido. Y estos químicos justamente es lo que hacen. Entonces, en el cerebro se produce esta especie de orden química que va a viajar a las suprarrenales a producir estos nuevos químicos que te preparan para luchar o huir. Eso es la forma en que nuestro cerebro reacciona de forma natural ante los estímulos de afuera. De hecho, eso es lo que es básicamente una emoción. Cada emoción está atada, míralo así, a una especie de cóctel químico que le van preparando a tu cuerpo para lo que vas a vivir. Y de hecho, eso sirve para estar preparado justamente y reaccionar. Ahora bien, hay un tema adicional que me gustaría comentarlo y es que las células tienen unos receptores para estos químicos. Haz cuenta que es como una especie de llave y su cerradura. La cerradura en la célula, la llave el químico. Y lo que hace esto es que va a ingresar el químico en la célula, se va a encajar ahí y le va a preparar, le va a cambiar la estructura de la célula. Por eso es que tú no puedes decir en un momento determinado, estoy pensando que estoy enojado.
Eso no pasa así, pues. Yo siento con todo mi cuerpo el enojo y es por estos químicos que estamos en nuestro organismo. Ahora bien, dato importante. Cada vez la célula se va preparando de una mejor manera para este tipo de químicos y es más, este químico puede engancharse en ella, salir y volver a entrar dándole una nueva dosis. Lo que hace que esto pase a la final es que esta célula se habitúa a este químico. Y en ese sentido lo que sucede es que cuando esta célula se duplica en su proceso natural, genera más cerraduras para más llaves de la misma. Lo que hace es que esta célula cada vez necesite más de estos químicos, más de estos químicos y más de estos químicos, funcionando exactamente igual que cualquier adicción. Es más, la nicotina, la heroína y cualquiera de estas dinas utilizan estas mismas cerraduras en la célula. Y así como una persona que es adicta a cualquiera de estos químicos cada vez requiere más y no puede vivir sin su dosis de químicos porque entra en síndrome de abstinencia, igual pasa con las hormonas o las neurotransmisores de estos o las neuropéptidos, volviéndose en una adicción. Esto como un paréntesis para entender este complejo mundo de las emociones, que no solamente es un conjunto de ideas, literalmente hablando, es un químico que le pone a todo tu cuerpo en una especie de alerta si fuera el caso, o en una especie de situación química para poder expresar esta emoción. Ahora bien, ¿qué pasa ya con el estrés cuando se te sale de control? Pensemos en esto como en cualquier material que existe. Pensemos en una pequeña barra de hierro. Si esta barra de hierro empezamos nosotros a flexionarla, vamos a empezar literalmente a someterle a estrés. Y mientras este estrés esté dentro de los parámetros para los que fue hecho la barra, no vamos a tener ningún problema. Si aumentamos esto y le vamos sosteniendo y aumentando y sosteniendo y aumentando y sosteniendo, ¿qué crees que va a suceder? En efecto, se va a romper. Y hay un punto en donde esta rotura se da por un estrés crónico. Y esa es la gran diferencia. En el mundo moderno, el nivel de estrés que necesitamos para cumplir metas en la vida, para poder rendir en tu trabajo, para estar alerta y enfocado, es sano. Y está bien que lo tengas por esta razón, porque este conjunto de químicos que tenemos en el organismo nos ponen en esta situación de alerta y nos permiten cumplir estos retos, estos conjuntos de desafíos que tenemos. ¿Qué es lo que empieza a pasar en el mundo actual? Estamos sometidos como sociedad global, literalmente hablando, a un estrés de magnitud creciente. Los desafíos económicos, lo que hemos vivido indiscutiblemente a través de la pandemia, las economías que van colapsando por un montón de elementos propios de lo que estamos viviendo como especie humana, y de hecho hay toda una línea filosófica hoy que nos habla de entender esta época como un momento distópico. Quizás no hayas escuchado esta palabra. La distopía es lo contrario a la utopía. Es decir, si pensamos en una humanidad utópica, en donde vivamos en armonía, en donde nuestras sociedades puedan vivir en equidad, en donde entendamos los conceptos tanto de género, religiosos, políticos, como elementos que nos unen más que elementos que nos distancian, que nos separan, y entenderíamos de hecho que somos un solo género, que es el género humano al final del día, y que estamos más unidos, que todos estamos más unidos con todo, viviríamos una de estas sociedades utópicas. Sin embargo, como te puedes dar cuenta, no es la realidad. Lo que nos está sucediendo hoy día es que cada vez nos sentimos más separados, cada vez estamos más lejanos, cada vez inclusive a través de la pandemia, digamos que nos han hecho pensar algo muy complejo, y es este fenómeno de tengo que alejarme de ti porque eres un posible foco de infección, eres una posible causa de muerte. Y eso es muy duro, es muy fuerte pensar en el otro ser humano, pensar en ti ahí del otro lado, como alguien, o tú en mí acá, como alguien que podría inclusive llegar a matarte a través de contagiarte de este amigo bichito. Entonces nos han separado aún más.
Y todo esto está sometiéndonos a un nivel de estrés muy alto, muy fuerte. Y es importante entender entonces que debemos hacer algo y controlarlo, porque en un momento determinado, cuando empiezas a vivir solo y únicamente en este estrés, estos químicos no son capaces de cambiar en tu sistema interno y se mantienen altos. Por ejemplo, el cortisol. Y si estoy en completo estado de alerta, entonces ¿cómo duermes? ¿En qué momento podrías descansar? Que es cuando baja el cortisol, pero estoy todo el tiempo en estado de alerta. Estoy todo el tiempo sintiendo que debo rendir, que debo producir más, que tengo que ir en contra de lo uno, que tengo que ir en contra del otro, que hay que trabajar más fuerte, que necesito más y más y más. Y esto es un fenómeno del ego. Y te prometo que voy a dedicar un programa entero a hablarte de este concepto que hoy quiero introducirlo. Y vamos a ver mucho en Maestría Humana el ego alterado, que es una parte de nosotros, de nuestra personalidad distorsionada. Y este ego alterado, una de las cosas que anhela es más dinero, o quiere más propiedades, o quiere más poder. Inclusive, para quienes de alguna manera tenemos relación con el mundo espiritual, inclusive ahí entra el ego. Y podría ser que quieras más paz, más iluminación, más mundo espiritual, cuando eso definitivamente es un fenómeno del ego alterado. Y este ego alterado es quizás uno de los elementos más fuertes cuando hablamos del estrés. Al querer acumular cosas, al querer sentirte con más, ir tras ello pone más presión. Te pone estas presiones encima de tener que cumplir todos los roles. Ser exitoso como profesional, ser exitoso como pareja, ser exitoso como padre o como madre. Cuando al final del día eso hace que hagas crack. Y el momento que haces crack significa que has sostenido el estrés agudo, que es el estrés sano, por demasiado tiempo y bajo una presión muy fuerte. Ahí viene el estrés crónico. ¿Cómo saber que he entrado en estrés crónico? Porque tu alimentación varía. Empiezas a querer comer más. Necesitas procesar tu dulce, necesitas procesar estos químicos en tu organismo. Y aquí te voy a volver a recomendar, no te pierdas el programa de Maestría Humana con el doctor Gustavo Roballo, en donde profundizamos sobre los neurotransmisores y ya la afectación fisiológica que tienen. Hoy en este espacio decirte la importancia que tiene en tu salud mental, en tu salud emocional, el hecho de reconocerte que quiero comer más, que estoy irritable, que no me concentro, que estoy cansado, entonces también me he engordado o estoy muy flaco. Físicamente no lo logro, es decir, me agoto, me da sueño, me deprimo. Y el estrés crónico es la puerta a la depresión. Si la traes inclusive de forma genética como algo en potencial, esto es lo que lo puede volver definitivamente latente. El hecho de aprender técnicas de relajación, el hecho de aprender a dominar tus pensamientos, de entender que la mente solo es una herramienta, que no es quien debe conducir tu vida. Para utilizar un ejemplo rápido de esto, es como esos antiguos carruajes romanos, egipcios, en donde había un piloto y adelante habían dos caballos jalando este carruaje, entendiendo que la mente son estos caballos y que en realidad el piloto es quien debe decidir si frenan, si van a la izquierda, a la derecha. Pero no hemos hecho eso, hemos creído, a través del tiempo nos han inculcado que la mente es la que tiene poder y no es verdad. La mente es un sirviente, es como pensar que esos caballos son los que tienen el poder. Y entonces te llevan, te suben, frenan, te traen, van delante, atrás. Y tú ahí, como piloto, como chofer, el ser, tratando de sostenerse y terminando en lugares donde en realidad no quieres estar. Es momento de añorarte tu vida. Es momento en serio de tomar el poder, de entender que tú, como ser completo, consciente, tienes que ser quien maneje tu destino. No tu cabeza, no tus pensamientos, tú. Tú puedes elegir si hoy pienso en esto o no, cancelando el pensamiento literalmente hablando. Una vez que te adueñes de tu pensamiento, te adueñes de tus emociones. Y adueñado de tus emociones puedes empezar a manifestar de una forma consciente esa vida que en realidad anhelas.
Recuerda que tienes el derecho de manifestar la vida que quieras, de manifestar milagros en tu vida. Y eso es importante que entiendas. Tienes derecho a vivir una vida armónica. Tienes en realidad el derecho de vivir una vida sana, en donde el estrés agudo esté como algo natural y algo sano. Sin embargo, no el estrés crónico. Obsérvate y pide ayuda. Yo soy Santiago del Salto y para mí es un honor compartir contigo aquí en Maestría Humana. No te olvides de suscribirte al canal en donde tenemos mucha información creada con mucho amor para ti. Ahí y déjanos tus comentarios también para saber qué piensas, qué sientes. ¿Te ha afectado el estrés crónico? Déjanos saber que con gusto vamos a responder tus preguntas. Nos vemos en un próximo Maestría Humana. ¡Hey! ¡Qué bueno que estés por acá! Si te gustó este programa, no te olvides de suscribirte a las redes sociales de Maestría Humana y comentarnos. Además, quiero saber qué temas te gustaría que tratemos en este espacio que está creado para ti. Aquí, en Maestría Humana. ¡Nos vemos! Síguenos.